Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento van a disfrutar de este seminario virtual. En el día de hoy, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario le da la más cordial bienvenida a un evento que pareciera usual en los eventos que la Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha venido promoviendo en esta manera, pero creo que en este caso eh, tenemos una oportunidad única de tener las consideraciones que son producto no solamente de un estudio riguroso que recientemente el doctor o que nuestro invitado ha hecho en función de su línea de investigación, sino que además está pregnado de toda una vida dedicada a precisamente al estudio del derecho público, al estudio del derecho constitucional, al estudio del derecho administrativo y dentro de ello al estudio del contencioso constitucional, del contencioso administrativo, con lo cual va a ser una oportunidad impresionante. Pero además, no solamente nuestro invitado va a tener la oportunidad de darnos sus insights sobre esa investigación, sobre toda esa experiencia que ha tenido desde el punto de vista académico, sino que también vamos a tener la oportunidad de ver en su exposición esa importante eh, carga que viene del derecho vivo, de haber sido abogado litigante en importantes casos, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista tributario y contencioso administrativo. La jurisprudencia que citamos constantemente los abogados litigantes están pregnadas de casos donde participó nuestro invitado de hoy. Y no es otro que el doctor Rafael Badel Madrid, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor summa cum laude en la misma universidad, Foreign Legal Consultant, admitido en la barra de la Florida en los Estados Unidos, y además es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Sobra decir que es no solamente individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, sino quien es su actual presidente. El doctor Rafael Badel Madrid pues, ha dedicado de verdad una vida espléndida en su actividad académica e investigación. Piénsese que desde 1980 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente ha reingresado a esta importante institución, ya lo hemos visto actuar como tal. Ya dije que ha sido profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular desde 1982, pero también es muy importante decir que no solamente en la Universidad Católica se ha desempeñado como profesor, sino en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Monte Ávila, en la Universidad del Externado de Colombia, y fue profesor extraordinario visitante en la Universidad Católica de Salta, en la Argentina y en la Universidad CEU San Pablo, la Universidad de Madrid, España. Además, recordemos que el doctor Badel fue, ocupó la cátedra Andrés Bello en San Anthony College en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde luego fue designado Senior Associate Member, lo cual nos llena de orgullo a todos los venezolanos. Su obra es extensa y de una calidad inigualable. No tenemos tanto tiempo para hablar de todas las publicaciones, de todos los libros donde se han presentado, pero quizás la oportunidad con la que llegan esas investigaciones del doctor Badel es algo que realmente impresiona. El libro del Derecho Procesal Constitucional en el año 2020 acopla toda esa dispersión que existía en diversas sentencias, en diversas legislaciones, y fue algo, digamos, muy importante, un hito
bibliográfico para la Academia Venezolana. Eh, por nombrar algunos, también tenemos la reclamación de Venezuela en el Esequibo, libro que además está editado tanto en inglés como en español, lo cual hace que tenga una importancia muy interesante en este momento, en esa reclamación tan importante para Venezuela. Habla también sobre esa misma línea de investigación, sobre la Corte Internacional de Justicia, el caso precisamente que se está vinculando sobre Guyana versus Venezuela. Y muy recientemente hemos visto dos publicaciones de tamaño interés. Una sobre el régimen jurídico de la oferta pública de adquisición de acciones, eh, cuando hablaba de la oportunidad en que llegan estos trabajos, es destacable porque puede ocurrir en este momento venezolano ello. Y además, una a que invito a que todos la revisen, sobre todo lo relacionado a las consideraciones jurídicas y en torno a la potencial y necesaria restitución de la deuda pública. Es un libro que está editado tanto en español como en inglés. Yo les pido, por favor, a todos los que nos acompañan el día de hoy, que si no lo sabían, vayan a la página web rafaelbadel.com, donde van a conseguirse estas maravillosas obras. Sin más que agregar, en el día de hoy, el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales nos va a deleitar con sus consideraciones sobre el contencioso tributario en Venezuela. Algo que insisto, llega con un criterio de oportunidad único. No ha habido foros, discusiones que se tengan privadas y públicas sobre la nueva Venezuela, la Venezuela que nos espera, donde no haya la inquietud sobre un contencioso de derecho público, un contencioso de derecho tributario, donde se vengan a resolver los problemas que van a generar los grandes desafíos que tenemos hoy. Así que para la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, lo digo no como una fórmula de español, sino como una fórmula con algo lleno de cariño. Hoy la Asociación Venezolana de Derecho Tributario se engalana al tener al profesor y doctor Rafael Badel con esta conferencia. Adelante, doctor Badel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Corodi. Muchísimas gracias por esa espléndida presentación llena de tanto cariño y seguramente de tantas exageraciones producto de ese cariño. En primer lugar, para mí es un enorme placer estar con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, asociación a la cual admiro muchísimo por sus ejecutorias y en la cual se encuentran muchísimos de mis grandes amigos y muchísimos juristas y grandes abogados a los cuales les tengo un gran aprecio, admiración y respeto. De manera que de verdad para mí es un honor enorme estar esta mañana compartiendo con ustedes y creo que es una buena oportunidad para felicitar a su presidente, al doctor Juan Corodi, por la excelente gestión que ha realizado su desempeño, el de él y el del resto de la Junta Directiva en la conducción de esta Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Me invitaron a conversar hoy sobre algunas consideraciones sobre el contencioso tributario, que sí las voy a hacer desde mi experiencia como profesor de contencioso administrativo desde hace más de 42 años y de mi experiencia también, como dijo el presidente de la Asociación Venezolana de Derechos Tributarios, desde mi experiencia como abogado en el ejercicio. La expresión contencioso tributario, que fue el título escogido para la mañana de hoy, alude al conjunto de mecanismos jurisdiccionales a través de los cuales se ejerce el control judicial sobre la actividad o inactividad administrativa en materia tributaria, así como sobre los actos, actuaciones u omisiones que inciden en la esfera jurídica de los particulares, con independencia del órgano o ente de la administración pública con competencia tributaria del cual emanan. Se trata en consecuencia de una manifestación especializada del contencioso administrativo general. El contencioso tributario tiene la particularidad que constituye el instrumento esencial para la aplicación material del derecho tributario.
en la medida que asegura que las normas fiscales se ejecuten de conformidad a derecho, a los principios constitucionales que los informan, en tanto que el derecho tributario es el presupuesto normativo sobre el cual se articula el contencioso tributario como mecanismo de control jurisdiccional del ejercicio del poder fiscal. Nada menos que a través del contencioso tributario se dirimen los conflictos entonces que surgen entre los contribuyentes y la administración, con motivo de esas relaciones jurídico-tributarias que los vinculan, permitiendo no solamente el control de legalidad de la actuación de la administración tributaria, sino la tutela efectiva plena de los derechos e intereses legítimos de los particulares. Sabemos que en virtud de la potestad tributaria, el poder público está habilitado para dictar normas jurídicas mediante las cuales puede exigir a las personas la entrega de una porción de sus rentas o de sus patrimonios con el objeto de atender a las necesidades públicas y financiar los fines del Estado. Bueno, pues eso es un asunto importantísimo. Esa es una potestad extraordinaria que tiene la administración. Hay un régimen tributario entonces que tiene como vértice distintas disposiciones constitucionales que marcan cuáles son los fundamentos, los principios de ese régimen tributario y un conjunto de normas que están plasmadas en leyes y en normas sublegales que están regulando esa potestad tributaria. Dentro de esas normas hay incluso tratados internacionales, convenios bilaterales de protección de inversiones para evitar la doble tributación y el Código Orgánico Tributario, que es el que regula fundamentalmente el ámbito interno de ese derecho tributario. Pero también existen leyes especiales tributarias como la Ley Orgánica de Aduana, como la Ley del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Impuesto sobre la Renta, todo un conjunto de normas de rango legal y también las hay de rango sublegal, instrumentos normativos, reglamentos dictados por el Ejecutivo Nacional, resoluciones administrativas, actos administrativos de carácter general que desarrollan y precisan la aplicación de todas estas normas tributarias. Como resultado de la potestad tributaria, estos instrumentos normativos atribuyen a los órganos del Estado las denominadas competencias tributarias, mediante las cuales se despliega una actividad de gestión, de fiscalización, de inspección, de determinación y de recaudación de los tributos. Bueno, todo ese mundo de actividad es lo que es objeto del control por el contencioso tributario. Dentro de este derecho tributario se pueden distinguir claramente tres dimensiones que van a ser importantes para un análisis académico y pedagógico del contencioso administrativo. Hay una organización administrativa tributaria conformada por órganos centralizados y descentralizados que tienen la potestad de determinar y recaudar tributos. Toda esa organización administrativa tributaria lleva adelante una actividad administrativa tributaria, por medio del cual se hace la determinación, la fiscalización, la recaudación y el control de los deberes tributarios. Finalmente, esa organización tributaria y esa actividad tributaria es controlada por una jurisdicción contencioso tributaria. Entonces, la administración tributaria en ejercicio de sus atribuciones puede incidir directamente en la esfera jurídica de los contribuyentes a través de actos de fiscalización, de determinación, de liquidación, de recaudación, a través de actos sancionatorios. Puede imponer cargas económicas inmediatas y coactivas, lo que hace indispensable que al lado de una organización administrativa tributaria y al lado de una actividad administrativa tributaria haya una jurisdicción contencioso tributaria como manifestación particular del contencioso administrativo, aquel que está señalado en el artículo 259
de la Constitución. En la configuración moderna, el contencioso tributario constituye una jurisdicción especializada que forma parte de la jurisdicción contencioso-administrativa y que tiene, igual que la jurisdicción contencioso-administrativa en general, la finalidad de someter a derecho la actuación de la administración. En este caso, la actuación tributaria de la administración. Siempre decimos que la justicia administrativa y la justicia tributaria forma parte de la justicia administrativa, tiene carácter universal, lo que implica el sometimiento a derechos de todos los órganos del Estado y de todas las funciones administrativas del Estado. Eso está reconocido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, conforme al cual no hay actos excluidos del control contencioso administrativo. Y por eso se incluyen dentro del contencioso administrativo general y el contencioso administrativo especializado, el tributario, los actos de efectos generales o particulares, sean estos expresos, presuntos, tácitos, silencio administrativo, vías de hecho, abstenciones, omisiones, prestación de servicio y cualquier tipo de actividad. Dentro de esta universalidad, entonces, obviamente, entra la actividad de naturaleza tributaria. Entonces, esa actividad de naturaleza tributaria que se lleva adelante en el contencioso administrativo emana principalmente, como dije antes, de una organización administrativa tributaria. Lo complejo de este asunto, y por supuesto que no podré hacer alusión a todo el día de hoy por dos razones. Primero, porque el tema es muy largo y en segundo lugar, porque así hago que la Asociación Venezolana de Derecho Tributario me invite nuevamente a terminar lo que no diga hoy. Lo primero que hay que decir es que esa administración tributaria es inmensamente grande y tiene distinta naturaleza jurídica. Y esto va a tener un impacto en el contencioso tributario porque impacta en cuanto al recurso que corresponde y al tribunal al cual le compete conocerlo. Hay una administración tributaria centralizada. Esa administración tributaria centralizada tiene competencias importantes. Dentro de ella, el presidente de la República, que le corresponde reglamentar las disposiciones legales en materia tributaria, ajustar la unidad tributaria, emitir o reformar decretos generales de exoneraciones de tributos nacionales, designar al máximo jerarca de la administración tributaria. Ahí hay un conjunto de actos tributarios que puede ir a la jurisdicción contencioso tributaria. Hay el Ministerio de Economía y Finanzas, al cual le corresponde iniciar el procedimiento de elaboración de los reglamentos. Hay, y es consecuencia de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios, hay el Consejo Superior de Armonización Tributaria, que es otro órgano que se adiciona a esa administración centralizada. Hay también administración tributaria desconcentrada, el CENIAT. Tan importante como ese órgano, el CENIAT, el órgano ejecutor de la Administración Tributaria Nacional, es un órgano de la administración pública desconcentrada. Pero hay también órganos descentralizados territorialmente, como son las oficinas tributarias estadales y las oficinas tributarias municipales. Pero hay más, hay órganos descentralizados no territorialmente, sino funcionalmente, que son los agentes de recaudación parafiscal, como son el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INSE, el Fondo Nacional Antidroga. Y como que si esto fuera poco, existen otros entes que realizan actividades similares a estas que hemos descrito, pero que la jurisprudencia los ha calificado como servicios públicos y le niega el carácter tributario o parafiscal cuando tienen este carácter parafiscal. Me estoy refiriendo aquí a las contribuciones del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Hay otras manifestaciones de la administración tributaria, como son el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas. Bueno, esa es la organización administrativa tributaria. Y el impacto enorme que tiene en el contencioso administrativo
es que lo primero que hay que tener en cuenta es ese universo de personas naturales, de esas personas jurídicas centralizadas, descentralizadas, nacionales, estadales o territoriales, para formar parte de el objeto de custodia de este contencioso tributario. Todas esas formas de organización administrativa llevan adelante una actividad administrativa. Esa actividad administrativa puede ser normativa cuando concreta y desarrolla la legislación aplicable. Esa actividad administrativa puede ser de supervisión y control para prevenir eventuales faltas o contravenciones normativas. Puede ser sancionatoria para corregir desviaciones o infracciones. Además de estas actividades, la normativa, la de supervisión y control, la sancionatoria y la consultiva, los órganos y entes de la administración pública pueden desplegar otras actividades que no son de contenido tributario. Es decir, el CENIAT puede realizar actividad administrativa que no es tributaria y va también al contencioso administrativo, pero al contencioso administrativo general. De manera que todo este conjunto de consideraciones hay que tener en cuenta para poder ubicar correctamente el ámbito de aplicación del contencioso administrativo tributario. Toda esta actividad administrativa tributaria de todos estos órganos administrativos se concreta entonces en actos administrativos en sus diferentes modalidades, actos administrativos expresos, tácitos, presuntos, de efectos generales o de efectos particulares, abstenciones y demoras excesivas, vías de hecho derivadas de actuaciones materiales. Todo eso es el objeto de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Esa jurisdicción contencioso administrativa, como ven, la expresión contencioso administrativo es algo más que la jurisdicción contencioso administrativa. Porque para llegar a la jurisdicción contencioso administrativa, primero tenemos que ver la organización administrativa y la actividad administrativa que genera esa organización administrativa. Todo ello lo llevamos a la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando hablamos de la jurisdicción contencioso administrativa en concreto, entonces es necesario señalar tres cosas. La primera es que la jurisdicción contencioso administrativa no es solamente un conjunto de medios de impugnación, lapsos procesales, plazos y reglas adjetivas. Antes, la jurisdicción contencioso administrativa, desde el punto de vista sustantivo, tiene una dimensión especial. Tiene la dimensión de que la jurisdicción contencioso tributaria es una manera de actualizar un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva. Y no es de recibo considerar a la jurisdicción contencioso administrativa solo como un conjunto de tribunales, plazos, lapsos y medios procesales. Primero, hay que entenderla a la jurisdicción contencioso administrativo como el sistema que asegura el sometimiento a derecho de la actividad administrativa de contenido tributario. Esa dimensión especial de la jurisdicción contencioso administrativa es la que hace que tengamos que reclamar un juez contencioso tributario independiente e imparcial, un juez contencioso tributario eficiente, un juez contencioso tributario que no cuide los presupuestos públicos o los caudales públicos antes que someter a derecho a la administración. Esto es un primer mensaje de la jurisdicción contencioso administrativa. Este es el primer mensaje que hay que dar cuando se habla del contencioso administrativo. La necesidad de que haya una jurisdicción independiente, imparcial, especializada, encargada de someter a derecho a la administración. Y lo voy a repetir, la principal finalidad de la jurisdicción contencioso tributaria es someter a derecho a todos esos órganos que realizan función tributaria a los que ya me he referido y a toda esa actividad administrativa tributaria que incide en la esfera jurídica
de los administrados. Y cuando damos clases en un posgrado o en un doctorado de contencioso, administrativo general o tributario en particular, destinamos varias horas a exaltar la importancia del contencioso tributario desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista de considerarlo como un derecho humano fundamental que tenemos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución para que el acto de contenido tributario sea examinado por un juez especializado, imparcial, competente, situado en el medio de la controversia y en el entendimiento de que su función no es, nunca lo ha sido, la de controlar los caudales públicos, la de controlar los presupuestos, ni la de controlar las erogaciones del Estado. Antes y por el contrario, su misión fundamental es someter a derecho a la actividad de la administración. Y cuando encuentra una desviación, declarar entonces la nulidad del acto que viola el ordenamiento jurídico tributario y condenar a la administración al pago de las sumas de dinero para resarcir al contribuyente. Esta es la primera aproximación de la jurisdicción contencioso tributaria. El segundo aspecto, y viene de segundo porque, insisto, este es el primero, el segundo aspecto es entonces el orgánico. El orgánico, el conjunto de tribunales que llevan adelante esa actividad jurisdiccional. Ese conjunto de tribunales que lleva adelante esa actividad jurisdiccional, que viene guiado por el artículo 259 de la Constitución, y que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo lo dice muy claro. Forma parte de la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción contencioso tributaria. Y es una jurisdicción que se rige por un régimen especial. De manera que el contencioso tributario es una especie del contencioso administrativo general y como tal se enmarca dentro de sus competencias. La jurisdicción contencioso tributaria en concreto está integrada por los tribunales superiores de lo contencioso tributario. Aquí tenemos un juez emblemático de la jurisdicción contencioso tributario, el doctor Raúl Márquez. Hay unos tribunales superiores contencioso tributarios, que son la primera instancia, y después la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es la segunda instancia. Hasta ahí el asunto parecería ser muy fácil porque no tenemos sino que trabajar con dos tribunales, los superiores tributarios y la sala político-administrativa, pero ya veremos que el asunto se complica más adelante. La regla general que gobierna esto de lo que estoy hablando, ustedes lo saben, está en el artículo 337 del Código Orgánico Tributario, que es el que establece que son competentes para conocer en primera instancia los tribunales superiores de lo contencioso tributario. Eso se lleva adelante con arreglo a las disposiciones que están en el propio Código Orgánico Tributario y contra las decisiones de esos tribunales se apela en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la configuración es a una jurisdicción especial. La consolidación moderna de esta jurisdicción contencioso tributaria que tienes tu antecedente en el antiguo Ministerio de Hacienda en el siglo XX y en los antiguos tribunales, esa jurisdicción ha ido progresando y de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario de 1982 se crean formalmente los tribunales superiores contencioso tributarios. Existen 9 tribunales superiores contencioso tributarios en Caracas, lo sabemos, y después hay otros tribunales regionales, 6 tribunales superiores regionales en el estado Zulia, en los Andes, en la región centro-occidental, región oriental, central y en la región de Guyana. Bueno, aquí tenemos el tema del criterio territorial, la competencia por razón del criterio territorial, como la jurisprudencia ha afinado el tema a través de exigir el domicilio fiscal del accionante como factor de conexión principal
para ver cuál es el tribunal, a cuál tribunal corresponde. Ese es una forma, segunda manera de estudiar entonces el contencioso administrativo, la parte orgánica, el régimen de los tribunales que los conforman y los criterios de la competencia. Responder a la pregunta ¿qué conoce esta jurisdicción contencioso tributaria? Nos lleva al examen de las actuaciones de los órganos del poder público que llevan adelante la jurisdicción contencioso tributaria. Hay dos medios ordinarios de impugnación: la demanda de nulidad por ilegalidad, que regula ese Código Orgánico Tributario, y en el artículo 286 y siguiente, el recurso contencioso tributario, regulado en el artículo 286 y siguientes, y la demanda de nulidad por ilegalidad, regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta demanda de nulidad por ilegalidad, regulada en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la que se aplica a los actos administrativos tributarios de efectos generales dictados por órganos constitucionales. Y el recurso regulado en el artículo 286 del Código Orgánico Tributario es el que se aplica a los actos administrativos de efectos particulares. Sobre la base de eso, vamos a examinar algunas cosas rápidamente. Por ejemplo, los decretos dictados por el presidente de la República en materia tributaria, cuando fija, modifica o pondera las alícuotas impositivas, cuando establece exoneraciones o desarrolla potestades tributarias, se hace mediante la demanda de nulidad de ilegalidad establecida en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no por el Código Orgánico Tributario, y es un examen en la materia tributaria. De manera que corresponde a la sala, en un caso, corresponde a la sala constitucional si la demanda de nulidad es por razones de inconstitucionalidad, y a la sala político-administrativa si la demanda de nulidad es por ilegalidad contra actos administrativos tributarios del presidente de la República. Lo mismo puede decirse del ministro de Economía y Finanzas. Por ejemplo, el caso de una resolución mediante la cual se establecen las tablas de valores máximos aplicables a impuestos y tasas estatales y municipales. En esos casos, esos actos se encuentran sometidos al control jurisdiccional de la Sala Político-Administrativa para conocer en única instancia de las demandas por ilegalidad interpuestas contra actos administrativos de efectos generales. Vean ustedes, es una materia tributaria, pero que está regulada por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Luego caemos en los actos que son la mayoría, ¿cierto?, que dicta el CENIAT. Los actos administrativos de efectos particulares dictados por el SEñA se impugnan a través del recurso contencioso tributario por ante los tribunales superiores de lo contencioso tributario, quienes serán los competentes para conocer en primera instancia, y ya sabemos, la sala político-administrativa conoce de las apelaciones en segunda instancia, tal y como lo dispone el artículo 337 del Código Orgánico Tributario. Los actos administrativos tributarios de efectos generales dictados por el CENIAT corresponden a la Sala Político-Administrativa, criterio fijado según una decisión del año 2006 y desarrollado posteriormente por la propia Sala Político-Administrativa. De manera que la Sala Político-Administrativa ha precisado que el medio de impugnación contra las providencias administrativas emanadas del CENIAT no es el recurso contencioso tributario previsto en el Código Orgánico Tributario, sino, de nuevo, la demanda de nulidad por ilegalidad tramitada de conformidad con lo previsto en los artículos 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Luego pasamos a las oficinas tributarias estatales y municipales y veamos otra diferencia que vamos a encontrarnos. De conformidad con lo dispuesto en el 337 del Código Orgánico Tributario y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, corresponde a los tribunales superiores de lo contencioso tributario conocer en primera instancia
de los recursos contenciosos tributarios contra los actos administrativos, ahora sí, de efectos generales y particulares emanados de las autoridades tributarias estatales y municipales y a la sala político-administrativa en segunda instancia. Fíjense que es distinto entonces. Los actos administrativos de efectos generales de las oficinas tributarias estatales y municipales sí son conocidos por los tribunales contenciosos tributarios. Recuérdese lo que dije antes, que los actos administrativos de efectos generales del presidente de la República, ministerios y del propio CENIAT no van por el recurso del Código Orgánico Tributario, sino por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pero para complicar las cosas aún más, excepcionalmente la Sala Político-Administrativa se ha tomado la competencia para conocer en primera y única instancia de controversias relativas a materias tributarias vinculadas con entes descentralizados, cuando a su criterio estos realizan actividad de relevancia, pese a conocer que la competencia le corresponde a los tribunales superiores de lo contencioso administrativo. Ese es el caso de lo establecido en las sentencias número 753 y 754 del año 23, casos Banco Provincial y Banco Fondo Común respectivamente. ¿Y qué pasa con los agentes de recaudación para fiscal? La competencia para conocer de los recursos, la competencia para conocer de los recursos contenciosos tributarios ejercidos contra los actos administrativos de los agentes de recaudación para fiscal corresponde en primera instancia a los tribunales superiores contenciosos tributarios y en segunda instancia a la sala político-administrativa, artículo 337 del Código Orgánico Tributario. En el caso de la actuación de administraciones tributarias como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, establece que las controversias relativas a recaudación serán competencia de los tribunales contenciosos tributarios y la sala político-administrativa ha aplicado de manera consistente el régimen general de control. Pero hay otros órganos administrativos que despliegan esa actividad tributaria, ya lo dije antes. Respecto de esos órganos administrativos que no forman la administración tributaria, pero que despliegan una actividad de contenido tributario, me estoy hablando del SAREN y de la Superintendencia Nacional de Hipódromo, la competencia también es la del 337 del Código Orgánico Tributario. De manera que ahí tenemos el régimen general de la competencia en materia tributaria, luego tenemos en el amparo tributario de la misma forma y solamente por encima señalo que puede haber en el contencioso tributario un amparo que no sea el amparo tributario, sino que sea un amparo constitucional, que sabemos que son dos cosas distintas. El amparo tributario se regirá por la competencia del 337 del Código Orgánico Tributario y el amparo constitucional por las competencias que establece la ley de amparo y la que ha establecido la jurisprudencia sobre la materia. El arbitraje, porque el tema es complicado, el arbitraje tributario. En el arbitraje tributario cuenta con un régimen específico del control jurisdiccional delimitado en los artículos 331 y 332 que le atribuyen la competencia directa a la sala político-administrativa para el conocimiento de los laudos arbitrales. Hasta aquí hemos visto el aspecto sustantivo, la jurisdicción contencioso tributaria como un derecho fundamental, el aspecto orgánico, la organización y competencias de esa jurisdicción contencioso administrativa. Moulescovet señala que cada derecho sustantivo genera su propio derecho adjetivo y no podría ser de otra manera en un derecho sustantivo tan importante como el derecho tributario. Claro que el derecho tributario genera su propio derecho procesal tributario. Y es aquí cuando caigo en el derecho procesal tributario. Es ahora que me refiero al contencioso administrativo desde el punto de vista procesal. Y por eso reivindico el contencioso administrativo no es solamente
la parte procesal, sino primero es la parte sustantiva y la parte organizativa. Bueno, es necesario estudiar entonces el aspecto procesal de este derecho sustantivo. Hay normas procesales específicas para este derecho sustantivo. Esas normas procesales es la consecuencia de la aplicación del Código Orgánico Tributario, del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que ya lo dije, señala que la Jurisdicción Especial Tributaria forma parte de la jurisdicción contencioso administrativa y su régimen especial es previsto en el Código Orgánico Tributario. En consecuencia, en la cima de este aspecto procesal está el Código Orgánico Tributario, que tiene la normativa fundamental que regula el régimen de competencia y los procedimientos aplicables. Y los eventuales vacíos o insuficiencias en esa regulación del Código Orgánico Tributario se remite al Código de Procedimiento Civil como normativa supletoria, conforme lo prevé el artículo 340. En todo lo no previsto en este código y en cuanto sea aplicable, regirá supletoriamente el Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de esto, el Código de Orgánico Tributario establece también remisiones específicas a otros cuerpos normativos. Se refiere al Código Civil en materia probatoria, artículo 300. Se refiere a la ley del Tribunal Supremo de Justicia para el procedimiento de segunda instancia, artículo 306 del Código. Pero aquí hay que aclarar algo. El código, cuando se refiere a la ley del Tribunal Supremo de Justicia en sus procedimientos de segunda instancia, en verdad se está refiriendo a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que ahora y desde 2010 regula el procedimiento de segunda instancia en de la sala político-administrativa. De manera que aquí se perdió la oportunidad en las reformas que se han hecho al Código Orgánico Tributario, tanto en 2014 como en el 2020, de corregir esa remisión que hizo el Código de 1982, porque la vigente era la ley de la Corte Suprema de Justicia de 1977. Pero ahora es claro que la remisión debe entenderse a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. Todo este régimen legal, estas normas, son las que gobiernan el aspecto procesal de la justicia administrativa. Y esto tiene que aderezarse, condimentarse, a la luz entonces también de lo que ha establecido la jurisprudencia, que en muchísimas ocasiones ha ido hacia adelante y hacia atrás en el establecimiento de muchos criterios en materia tributaria. Eso es por lo que se refiere a las normas que regulan esta materia. Ahora, ¿qué se recurre en el contencioso tributario? Mi maestro Farias Mata hace 45 años nos decía, ¿qué se recurre para saber cuál es el objeto que conoce el contencioso administrativo? Bueno, ¿qué se recurre en el contencioso tributario? Los actos administrativos tributarios. Insisto, dentro de toda esa organización administrativa tributaria a la que ya hice referencia, pueden haber actos administrativos que no son tributarios. Son actos administrativos sin contenido tributarios. Esos no van a la jurisdicción contencioso tributaria. Son objeto de la jurisdicción contencioso tributario los actos administrativos de contenido tributario. Es decir, aquellos que tengan por objeto un tributo, impuesto, tasa o contribución especial, aquellos que tengan por objeto alguno de los elementos del tributo, hecho imponible, base imponible, alícuota impositiva y sujeto pasivo, aquellos que resulten accesorios, multas, intereses, aplicación de exenciones y exoneraciones, cumplimiento de deberes formales,
reparos, sanciones. Esos son los actos administrativos tributarios. Son también actos administrativos de contenido tributario aquellos actos en los que la administración declara o reconoce que un contribuyente ha cumplido sus deberes formales y materiales, así como los en los que manifieste si un contribuyente puede aplicársele una exoneración. Estos actos de contenido tributario pueden ser generales o pueden ser particulares. Si son actos de efectos particulares, se aplica lo dispuesto en el artículo 286 del Código Orgánico Tributario y el objeto del recurso es el contencioso tributario. Y el artículo 272 establece que pueden ser objeto de impugnación por medio del recurso jerárquico y en consecuencia del recurso contencioso tributario los actos administrativos de naturaleza tributaria. La resolución culminatoria de un sumario, la denegación tácita del recurso jerárquico, la negativa del recurso jerárquico, la resolución que niegue expresa o tácitamente la recuperación de un tributo, la negación expresa o tácita de la repetición del pago, el contenido del acta de reparo cuando se trate de asuntos de mero derecho, la resolución por medio del cual se impone sanción. Pero hay también actos de efectos generales, y lo hemos dicho ya. En este caso, los artículos 272 y 286 del COT regulan la impugnación de los actos tributarios de efectos particulares y no se refieren a los actos de efectos generales. Y por eso es que la jurisprudencia ha establecido que se admite el recurso contencioso tributario contra los actos de efectos generales de contenido tributario. Esto es un añadido de la jurisprudencia. También se llevan al contencioso tributario las demoras. El artículo 163 del COD establece que, salvo disposición especial, la Administración Tributaria está obligada a dictar la resolución de toda petición dentro de los 30 días de su presentación. Y aquí hay la posibilidad de que eso sea controlado por el contencioso tributario. Las vías de hecho. La jurisdicción contencioso tributaria no solo controla los actos, controla también los no actos, controla las vías de hecho, las actuaciones materiales en las que incurre la administración tributaria cuando ha debido actuar a través de un acto. Y hay jurisprudencia que ha ido delineando estos conceptos. Dentro del ámbito tributario, no cualquier vía de hecho está sometida a control de los tribunales especiales tributarios, solo aquellas que tengan vías de hecho que tengan contenido tributario, que versen sobre un tributo o sobre alguno de los componentes del tributo. Y es necesario aplicar el criterio funcional de la actividad administrativa, no solamente el agente de la vía de hecho, porque un agente tributario puede incurrir en una vía de hecho que no tenga contenido tributario. Y llegamos ahora a los medios de impugnación. Me quedan 4 minutos y en 4 minutos voy a hacer alguna conclusión del tema que estoy desarrollando de los medios de impugnación. En los medios de impugnación establecidos en el Código Orgánico Tributario para controlar todo este universo de organizaciones administrativas y todo este universo de actuaciones, abstenciones o vías de hecho, está previsto en el Código Orgánico Tributario. Y en principio, el gran medio de impugnación es el recurso contencioso tributario, que es un recurso de anulación. El medio judicial ordinario de impugnación de todos los actos administrativos, pero se incluyen aquí también las abstenciones, las vías de hecho, como formando parte de ese recurso contencioso tributario que está señalado en el artículo 286 del Código Orgánico Tributario. Este recurso procede contra el acto administrativo de efectos particulares, procede contra los actos administrativos en toda su variedad y no solamente este recurso contencioso tributario tiene la característica de que es un recurso subjetivo. Y de nuevo, insisto, este recurso
contencioso tributario no solamente está encargado de revisar la legalidad del acto administrativo tributario, además de la legalidad del acto administrativo tributario, el recurso contencioso tributario tiene, o a través del recurso contencioso tributario, se atiende los daños y perjuicios que le puede causar la administración tributaria al administrado. Del recurso contencioso tributario podríamos detenernos a hablar muchísimo tiempo, es el paralelo de lo que es un recurso de nulidad. Su carácter subjetivo es muy importante y ese carácter subjetivo, decir que tiene carácter subjetivo, va a marcar todo el desarrollo del íter procesal que lo gobierna. Porque de allí en adelante la función del juez va a ser la de controlar la legalidad de ese acto y la de las partes va a ser la de comprobar uno u otro la ilegalidad o ilegalidad del acto. Por eso en ese recurso decir que es subjetivo trae como consecuencia que el debate probatorio tenga una importancia fundamental. Después que se ha introducido el recurso y admitido el recurso y llegado a las fases de sustanciación de ese recurso va a llevarse adelante a través de un íter procedimental en el cual va a haber un debate probatorio y en ese debate probatorio las partes tienen una u otra de conformidad con las reglas que gobiernan las pruebas que demostrar la ilegalidad o no del acto y los daños y perjuicios en los que se puede o en los que se ha incurrido. Sabemos que antes de que se llegue a esa fase de sustanciación, el juez tiene potestades cautelares, la potestad de suspender los efectos del acto. Lamentablemente, no tenemos ya el artículo 74.1 del Código Orgánico Tributario de 1982 que establecía la suspensión automática de los efectos del acto, pero sí tiene el juez competencias cautelares generales para equilibrar la posición del administrado dentro del proceso. Bueno, finalmente lo único que me resta por decir en el poco tiempo que tengo es que ese debate probatorio es muy importante y en ese debate probatorio el expediente administrativo tiene una connotación particular. El expediente administrativo es la prueba más importante dentro de este procedimiento. Hay jurisprudencia que ha señalado la naturaleza jurídica especial del expediente administrativo. Recuérdese que el expediente administrativo no está regulado ni en el Código Civil, ni en el Código de Procedimiento Civil, ni en ninguna norma administrativa. Es la jurisprudencia la que ha definido el expediente administrativo como una tercera categoría de prueba documental y ha establecido cuáles son las reglas para promover y evacuar ese expediente administrativo. En alguna otra oportunidad me gustaría conversar sobre cómo se distribuye la carga de la prueba en el contencioso tributario según el vicio que se denuncie en el proceso. Pues independientemente si se trata de nulidad absoluta o de nulidad relativa, las reglas cambian totalmente. Y también en alguna oportunidad tendremos que hablar sobre la sentencia en el proceso contencioso tributario y más importante todavía, la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia, cuando de una parte es la administración nacional, estatal o municipal, centralizada o descentralizada, la que ha perdido, cómo se ejecuta, y por otra, lamentablemente, la desjudicialización que se ha producido en cuanto a la ejecución de las sentencias cuando el perdidoso es el particular. Y en esos casos, esa desjudicialización de la sentencia trae como consecuencia que a través de procedimientos administrativos y no judiciales, sin intervención del juez, se ejecutan las decisiones tomadas por el juez contencioso administrativo. Un último comentario de un minuto solamente para predicar de nuevo la idea
de que esta jurisdicción contencioso administrativa tiene que ser llevada adelante por jueces imparciales, por jueces especializados, por jueces que tengan el entendimiento que en el ejercicio de esta delicada potestad tributaria, la administración puede lesionar los derechos subjetivos o los intereses legítimos, personales y directos de los administrados, y el juez se coloca en la delicadísima misión de someter a derecho a la administración pública. Bueno, muchísimas gracias, doctor Corodi, por la invitación que me han formulado y muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes en el día de hoy. Estimado doctor Rafael Badel, no quiero exagerar ni hacer ditirambos con esto que le voy a decir, pero el enfoque que le ha dado al contencioso administrativo especial del contencioso tributario, pocas veces hemos tenido la oportunidad de verlo en una sola exposición. Fue un enfoque que pasó desde la dimensión adjetiva y procesal, la superó llevándonos a un entendimiento orgánico y material de la actuación o la no actuación, como usted dijo, administrativa. La dimensión, por supuesto, sustantiva que debe tener no solamente el acto que se impugna o el no acto que se impugna, sino del juez que resuelve la causa y finalmente, y es la que más destaco, una dimensión ética, política, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, que es que el contencioso tributario es la concreción definitivamente del derecho a la tutela judicial efectiva. Y creo que de allí es donde deben hacer todo lo demás. El contencioso administrativo, en especial el contencioso tributario, debe resolver conflictos tributarios. No puede quedarse en simplemente ser un procedimiento para obtener una potencial sentencia, como usted dijo que va a tener unas dificultades y que ya lo tendremos, como usted mismo dijo en otra oportunidad, que se pueda o no. El contencioso tributario tiene que resolver el conflicto. Antes de darle paso a las preguntas, quiero decir que hay muchas expresiones de felicitación, no podía ser de otra manera, y muchos asistentes muy especiales que han escuchado su ponencia y lo han manifestado tanto de manera privada como de manera pública. Yo quisiera hacer una pregunta, doctor Badel, si cabe la posibilidad, y es, ¿cuál debería ser el futuro del contencioso tributario en dos aspectos? En primer lugar, en el aspecto, digamos, propiamente dicho, material, cómo resolver, cómo puedo hacer un contencioso que resuelva mejor los conflictos. Y el otro, el uso de la tecnología y la oralidad en el contencioso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, mira, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras. Voy a aprovechar de saludar. Siéntanse todos saludados por mí, pero estoy viendo personas con las que les tengo un cariño enorme. Está Leonardo Palacio, está Humberto Romero Musi, están personas que han sido alumnos míos. No quiero mencionarlos a todos, pero a todos les doy un gran saludo y muchísimas gracias por las expresiones tan generosas en el chat que he visto algunas de ellas. En el contencioso tributario, para mí, no sé si buena o no mis palabras del día de hoy, pero lo que sí te aseguro, señor presidente, es que para mí es muy cómodo hablar del contencioso tributario porque esto forma parte del contencioso administrativo general. No entramos en conflicto con los tributaristas porque nada más lejos de mi intención que entrar en conflicto con los tributaristas, siendo que dentro de mis mejores amigos se encuentran ellos. Pero el camino, la respuesta a tu pregunta es la misma que nos hacemos, por ejemplo, en la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que nos hacemos en los profesores cuando damos clases de contencioso administrativo, y es precisamente cómo someter a derecho a la administración, porque cuando sometemos a derecho a la administración, estamos sometiendo a derecho a la administración tributaria, a la administración agraria, a la administración laboral, a la administración aeronáutica, a la administración general y a las administraciones particulares. En esto es común todos los que nos dedicamos al derecho público. Es que tenemos que tener un juez que sienta que cuando anula el acto, al presidente de la República no está peleando contra el presidente de la República,
sino está anulando el acto del presidente de la República o del ministro. El presidente de la República puede perfectamente dictar un acto de contenido tributario de los que ya señalé previamente, desviándose de lo que establece la ley, y a lo mejor lo hace sin intención. El ministro de Finanzas puede dictar un acto de efectos generales tributarios en exceso de lo establecido por la ley. Y cualquiera de los órganos tributarios nacionales, centralizados, descentralizados territorialmente o funcionalmente o para fiscales. El juez tributario tiene que entender que no forma parte de la administración pública. Tiene que haber una separación de poderes total y entender su misión. Entender su misión, que no es la de cuidar los presupuestos, no es la de cuidar el caudal público, es por el contrario, hacer efectiva la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26, saber que si el acto es nulo, sin más. Y yo me acuerdo de jueces emblemáticos que tenían excelentes relaciones, jueces del Tribunal Supremo de Justicia, jueces de enorme envergadura intelectual, como René de Sola, como Pedro Alí Sopi, como Luis Enrique Farías Mata, como Josefina Calcaño de Temelta, como Hildegard Rondón de Sansó, como Cecilia Sosa, que no les importaba para nada anular el acto administrativo reglamentario del presidente de la República, del ministro, que no les importaba para nada anular el acto que establecía una sanción contra una empresa, que no les importaba suspender los efectos del acto administrativo porque tenían entendido que su misión no era la de cuidar el caudal público, sino la de respetar la legalidad de la actuación de la administración, someter a derecho a la administración. Esa es una tarea pendiente, presidente, esa es una tarea pendiente en toda nuestra jurisdicción y que tenemos todos que caminar en ese empeño. Y por eso, si algo es positivo en una reunión como esta de hoy en la mañana, y si algo es meritorio de lo mucho meritorio que hace la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, es que los nuevos tributaristas, los jóvenes abogados, los jóvenes jueces, sepan que su misión fundamental es controlar la actividad de la administración, controlar la legalidad de la administración. Y aprendámonos, eso nos lo enseña el 259 de la Constitución. La jurisdicción contencioso administrativa es competente para anular, condenar y restablecer. Anular el acto, condenar al pago de sumas de dinero y restablecer la situación jurídica subjetiva. Sí, el juez, coincido totalmente, doctor Badel, el juez contencioso tributario no debe tener miedo de condenar o la reparación de daños y perjuicios causados por la actuación o la no actuación administrativa. Lejos de tener miedo, está obligado a hacer, restablecer la situación jurídica infringida y condenar el daño si es el caso. Y con tu permiso, agrego que no solamente cuando el juez condena a la administración y la hace reflexionar respecto de su ilegalidad, no solamente repara un daño que ha ocasionado frente a un contribuyente, sino además moldea una conducta en la Correcto, administración que tiene que saber que en correcto. adelante debe respetar el límite de la ley. Así como cuando nosotros ponemos un límite en nuestra casa y lo hacemos respetar o lo relajamos. Si lo hacemos respetar, moldeamos una conducta. Así como nosotros mismos podemos hacer moldear nuestra conducta. Bueno, eso es lo que hace el juez en la sociedad. Modula una conducta general. Y en parte la situación catastrófica de nuestro país se debe a que no hay un juez contencioso administrativo que sea capaz de reparar o de condenar a la administración en la ilegalidad de las actuaciones que lleva adelante. Doctor Badel, no puedo dejar de mencionar, como usted lo hizo, que estamos en presencia también del doctor Humberto Romero Musi, a quien le doy la palabra si es el caso para hacer algún comentario o reflexión. Es más que bienvenido. Bueno, Pues, aprovechando la presencia de Humberto Romero Musi, seguro que él dirá ahorita algo muy importante. Terminé mis palabras, doctor Romero, hablando de algo de lo que usted me ha enseñado mucho,
que es la desjudicialización de la ejecución forzosa de las sentencias y quejándome mucho de que eso forma parte de la tutela judicial efectiva y se ha desjudicializado en perjuicio de los recurrentes. Y estos procedimientos administrativos, por supuesto, que dejan al desamparo a los contribuyentes. Eso era lo que yo quería decir, que terminé mi conferencia allí. No, bueno, solamente me sumo a la iniciativa muy laudable de esta reunión de hoy. Felicito a Rafael. Estoy llegando tarde, pero yo le avisé a él que iba a entrar con Sí, sí, retraso, sí, pues, sí, ¿no? sí. Así que, Sí, sí, sí. este, Además que yo le dije que él no tenía nada que aprender de mí, yo había no, aprendido de él en contencioso tributario, no, de manera pero que me parece, como dije, muy laudable la posibilidad de tener un experto del contencioso general del derecho público y particularmente lo de las pretensiones de condena asociadas a la nulidad, que es el típico objeto del contencioso, del contencioso tributario, porque ahora se está viendo bastante, sobre todo en materia de devolución de tributos ingresados ilegalmente, sobre todo en un tema que, por lo menos en el caso personal, lo estoy viendo mucho. Y siempre notamos, como lo dice muy bien Rafael, el miedo del juez contencioso tributario y del administrativo en general de no querer ir más allá de la nulidad, en este caso restableciendo situaciones jurídicas infringidas, por ejemplo, condenando a la devolución de los tributos ilegalmente ingresados o legalmente ingresados por retenciones en exceso con las condenas respectivas como son los intereses de mora. Y Ujú. ahora también muy particular, siguiendo la doctrina de la Sala de Casación Civil, la corrección monetaria y a veces de oficio, como por lo menos predica el Tribunal también Supremo, que es un reto que la jurisdicción contencioso tributaria debe asumir próximamente porque es parte de la realidad de la afectación de los derechos de los contribuyentes, no solamente, repito, por esos excesos, sino por los daños patrimoniales y los monetarios en particular, que, bueno, en inflación tienen una importante significación. Que un juez contencioso pueda dar ese paso más allá del interés moratorio es sin lugar a dudas algo que necesitamos. Sí, sí, doctor. Y además está puesto sobre la mesa el andamiaje jurídico para ello. No hay limitación alguna en la Constitución y en el Código Orgánico Tributario lo permite. Eso es prácticamente un tema entre objetivo y, como dice la propia sala, de orden público constitucional. Entonces, creo que debería ser algo que próximamente sea parte de la jurisprudencia contencioso tributaria. Y solamente nuevamente eh, felicito la organización del evento y al doctor Badel por muchas gracias, Humberto. la Muchas ponencia. gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, doctor Romero. No sé si quiere decir unas últimas palabras, doctor Badel. Lo que sí le Bueno, puedo decir es que lo bueno de hacer esta transmisión es que va a quedar grabada y que mucha gente la va a poder releer ver de nuevo, sino que se ha conectado gente del exterior de la República y gente de Maracaibo, Valencia, Maturín, de todas partes. Lo único malo es que no está escuchando los aplausos que están dando en este momento. muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. No, mis palabras finales son obviamente de agradecimiento a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por esta invitación que me formuló en el día de hoy. Como dije ya al final, cuando estaba hablando del íter procesal, un aspecto importantísimo de esto es el de las pruebas, que siempre le apetece a uno hablar porque es interesantísimo ese régimen de prueba, sobre todo por la falta de regulación que tiene, porque sabemos que las regulaciones en el Código Orgánico Tributario son escasas, las remisiones al Código Civil no siempre son correctas. Como dije antes, el expediente administrativo, naturaleza, características, inteligencia del expediente administrativo es creación de la jurisprudencia, de manera que ahí hay un mundo de cosas muy importantes en esta jurisdicción tan importante y como tiene ese carácter subjetivo, la prueba tiene una importancia fundamental. De nuevo, agradezco muchísimo a todos los que han estado con nosotros en la mañana de hoy y a usted particularmente, señor presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, por haberme invitado. Es un placer y un compromiso organizar un evento como este,
con otros procesalistas hablar del tema probatorio que es fundamental. Ya el doctor Romero lo ha tocado también en las Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, así que seguramente va a estar invitado también. Muchas gracias. Buenos Muchas días. gracias a Gracias. todos. Gracias.